Ahora veremos cómo comprobar la circuitería de la señal de encendido. Si no hay confirmación del encendido o IGF, una señal es enviada al SU. La función de diagnóstico detecta esto y envía el código de diagnóstico número 3. Antes de empezar la comprobación, revisemos resumidamente la operación del encendido o la señal IGT y la circuitería de la señal IGF. El SU envía voltaje al terminal IGF del encendedor. Sin embargo, el terminal IGF del encendedor está normalmente conectado a masa vía el transistor A cuando el interruptor del encendido está en la posición ON. Justo antes de que el cigüeñal alcance el ángulo en el cual el encendido va a tomar lugar, el SU envía una señal IGT al encendedor. Basado en esta señal, el encendedor opera su transistor de potencia B, ocasionando que la corriente fluya en la bobina primaria. Cuando el cigüeñal rota hacia el ángulo de encendido, el SU deja de enviar la señal IGT al encendedor. Esto ocasiona que el transistor de potencia B se apague, deteniendo el flujo de corriente a la bobina primaria. Esto a su vez genera alto voltaje en la bobina secundaria, ocasionando que las bujías se enciendan. Después de que el encendido se ha llevado a cabo, se genera una fuerza contraelectromotriz de la bobina primaria, ocasionando que el transistor A se apague. El voltaje en el terminal IGF del SU llega a 5 voltios, informando al SU que el encendido está llevándose a cabo. Ahora veamos cómo inspeccionar las circuiterías de las señales IGT e IGF. Primero realizamos una prueba de chispa para ver si el problema se ubica en la circuitería de la señal IGT o la señal IGF. Veamos cómo se efectúa esto. Si no se produce chispa en esta prueba, podemos concluir que puede existir un problema en la circuitería de la señal IGT. Sin embargo, antes de comprobar la circuitería de la señal IGT, ¿qué deberíamos comprobar? Correcto, tenemos que comprobar la fuente de poder del encendedor y la bobina del encendido. Primero, desconecte el conector del encendedor. Luego mide el voltaje entre el terminal más B y la conexión a masa de la carrocería con el interruptor de encendido en la posición ON. Veamos cómo comprobarlo. Si no hay voltaje en el terminal más B del encendedor, compruebe el arnés del cableado entre el interruptor del encendido y el conector del encendedor. Si hay voltaje en el terminal más B, reconecte el conector del encendedor y luego compruebe la alimentación de corriente de la bobina de encendido. Veamos cómo comprobar la alimentación de corriente de la bobina de encendido. Si no se aplica voltaje, compruebe el cableado entre el encendedor y la bobina de encendido para ver si hay una ruptura en el arnés del cableado.
Si el cableado está bien, el problema puede estar en el encendedor. Si el voltaje está siendo aplicado al terminal positivo de la bobina del encendido, compruebe la resistencia de la bobina de encendido. Esto muestra cómo comprobar la resistencia de la bobina primaria. Y esto muestra cómo comprobar la resistencia de la bobina secundaria. Si no hay problemas durante las comprobaciones que hemos hecho, medimos el voltaje entre los terminales IGT y E1 del SU durante el arranque del motor para ver si el SU está emitiendo la señal IGT. Si el voltaje medido está dentro del estándar, el SU está emitiendo la señal IGT. Además, el problema puede estar en el arnés de cableado entre el conector SU y el conector del encendedor. Si el cableado está bien, puede haber un problema en el encendedor. Si el motor no arranca aún si la chispa es producida en la prueba de chispa, tenemos que comprobar la circuitería de la señal IGF. Primero, desconecte el conector del encendedor. Luego mide el voltaje entre los terminales IGF y E1 del SU con el interruptor de encendido en ON para ver si el SU está emitiendo 5 voltios al terminal IGF del encendedor. Si no hay voltaje en el terminal IGF, puede deberse a una falla en el SU. Si tenemos 5 voltios en el terminal IGF, conecte el conector y mide el voltaje entre los terminales IGF y E1 del SU con el motor arrancando. Ahora veamos cómo comprobar la circuitería de la señal IGF. Primero, desconecte el conector del encendedor. Luego mide el voltaje entre los terminales IGF y E1 del SU con el interruptor de encendido en ON. Si la medida es 5 voltios, conecte el conector del encendedor. Luego mide el voltaje entre los terminales IGF y E1 del SU mientras el motor está arrancando. Si el voltaje medido está dentro del estándar, la circuitería IGF está bien. Sin embargo, si se aplican 5 voltios al terminal IGF, puede haber una ruptura en el cableado IGF. Si no hay voltaje en el terminal IGF, puede deberse a un cortocircuito entre el cableado IGF y la conexión a masa. Si no hay problemas en el cableado, el encendedor puede estar defectuoso. Ahora veamos qué sucede cuando hay una ruptura de los circuitos de las señales IGT o IGF. Primero desconectamos el conector del cable de servicio del cableado de la señal IGT y arrancamos el motor. Naturalmente el motor no arrancará debido a que el encendido no ocurrirá.
A continuación reconectaremos el terminal IGT y desconectaremos el terminal IGF. Ahora el encendido sí ocurre, pero la señal IGF no es retornada al SU. Más aún, el SU detiene la inyección de combustible y el motor no arrancará.